Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. Nunca es demasiado tarde para encontrar lo que de verdad te hace sentir bien. Esta es la lección que hoy nos trae el artesano, nuestro experto en arte para vivir mejor, y nos lo va a demostrar con la historia de una mujer. Ella era granjera y pobre, siempre quiso pintar, pero el trabajo no le dejaba tiempo, hasta que con 77 años empezó a probarlo y le cambió la vida. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, buenos días. Y muy feliz año, por cierto. Feliz año, claro. Vamos a contar más de esta historia. ¿Cómo se llamaba esta mujer? La abuela Moses, así es como se la conoce. Bueno, internacionalmente se la conoce como Grandma Moses. Porque ella es de Estados Unidos. Ella nació en 1860, finales del 19, en una granja en el estado de Nueva York. Una vida rural, una vida pobre. Y ella era hija de granjeros. Por lo tanto, se pasó toda la infancia y toda la vida trabajando para ayudando a su familia, limpiando casas, de criada en casas de gente más rica. A ella le gustaba mucho pintar, y de pequeña, cuando era muy pequeña, pues pintaba. Como no tenían dinero, pues usaba periódicos viejos, zumo de uva y algún tipo de zumo, lo usaba como pintura. Pero claro, en la vida rural, en aquella época, eso del ocio, los niños tenían que trabajar y por lo tanto nunca pudo pintar. Muy pronto ya se tuvo que salir de casa, ganarse la vida, y de adulta, por supuesto, tampoco. Eso de pintar o de tener ratos libres, imposible. Así que, nada, dejó aparcada su vocación. Con 77 años muere su marido. Y aquí todo cambia, porque claro, ella ya está mayor. Entra en depresión y está mucho tiempo sin hacer nada y se da cuenta de que le da demasiadas vueltas a la cabeza, necesita algo que la entretenga, y se acuerda de esa afición de pequeña, y es entonces cuando empieza a pintar, empieza a hacer realidad ese sueño que tenía de pequeña. Es entonces cuando el arte significa algo, lo necesita para dejar de rumiar y salir adelante, y ahí empieza con 77 años su carrera. Dejó definitivamente el trabajo en la granja y se dedicó definitivamente a lo que de verdad le gustaba. No, todavía no, porque claro, aunque tenía 77 años, la vida en la granja no acaba nunca. Y tuvo que seguir trabajando y ayudando a su hijo, que es el que llevaba entonces la granja. Pintaba en sus ratos libres. Esto es muy importante. Ella no lo deja todo y cambia de vida completamente para hacer lo que quiere. Simplemente dedica los ratos que tiene libres para hacer lo que le gustaba. Pero evidentemente tenía que seguir ayudando. Básicamente lo que hacía era, ella iba por los mercados repartiendo, vendiendo los productos de su granja. Hacía pasteles, hacía pan, era muy famosa por los pepinillos en conserva, y pues se dedicaba a ir por los mercados y las ferias vendiendo. Y uno de sus hijos le dice: oye, pues a la gente le están gustando mucho los cuadros, porque ella regalaba las cosas que pintaba a familiares y amigos, y les gustaba mucho. Ella no tenía ni idea de lo que pintaba. De hecho, te he traído algunos cuadros aquí. Ella no había estudiado pintura. No tenía técnica en absoluto. ¿Cómo es posible hacer este cuadro si no has estudiado nunca pintura? Bueno, ahora te voy a explicar por qué. Porque técnicamente no es muy bueno. Pero evidentemente tenía un talento. Bueno, técnicamente no es muy bueno, pero es espectacular. Tiene que saber un poco de pintura, porque claro, esto está muy bien pintado. Para alguien que nunca ha pintado y que no sabe nada, es sorprendente, pero técnicamente le falta. Yeah. Ella pinta escenas idílicas de la vida rural, sobre todo escenas, paisajes nevados, gente feliz, y se las regala a la gente. Y uno de sus hijos le dice: oye, ¿por qué no vas al mercado y al mismo tiempo que vendes el pan y las tartas y los pepinillos, bueno, intenta vender los cuadros, que igual a la gente le gustan? Y a la gente le encantó. Y empezaba a venderlos por $3, por muy poquito, pero empezó a vender sus cuadros entre amigos y vecinos. Y un coleccionista de Nueva York que pasaba por allí va a una farmacia y se encuentra con uno de sus cuadros y dice: esto es increíble. Convence
al MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que estaba haciendo una exposición sobre artistas veteranos con poca técnica y les convence para que incluyan algunos cuadros. Gusta tanto que luego convence a un galerista para que exponga y haga una exposición de todos sus cuadros. Y ahí es donde empieza su carrera profesional. O sea, desde ahí al estrellato y a partir de ahí. Tampoco. Vale. Hoy no doy una, Pablo. Es un poco más despacio. ¿Qué pasa? La gente del mundo del arte, la gente que sabe de pintura, le llama mucho la atención. Bueno, en una exposición de artistas veteranos que no tienen técnica, esto está muy bien. Sí. Pero nadie lo compra. A nadie le interesa pagar dinero por un cuadro que bueno, que está muy bien, pero que tampoco es una maravilla. Entonces no vende apenas nada. Pero aquí llega la visión de este coleccionista que dice, no se lo voy a vender a los pijos que van a las galerías. A este tipo de arte le gusta a la gente que no sabe de arte, a la gente de clase media, a las clases más bajas. ¿Y dónde van ellos a comprar? A los centros comerciales. Entonces, en lugar de ir a la galería, lo que voy a hacer es llevarlo a un centro comercial. Convence a un amigo suyo que tiene unos grandes almacenes en Nueva York y le montan un stand. Y allí venden no solo los cuadros, venden sus tartas, sus pepinillos, cuentan la historia de esta señora de 77 años que no sabe pintar. Y ahí es donde la gente de clase media empieza a volverse loca con este tipo de arte, porque es un arte que no hay que saber nada, es tan sencillo, tan simple, que a todo el mundo le encanta. Claro, pero eso tiene... En fin, tú decías, no se lo voy a vender a los pijos y tal, que pagan muchísimo dinero por el arte. Claro, en el centro comercial tanto dinero no te pueden pagar. Ese es el problema. Pero es que los americanos, en Estados Unidos, la idea de negocio es innata. Y este hombre dice, vale, esta gente en el centro comercial no me va a comprar un cuadro original, es muy caro. Vamos a hacer merchandising. Y aquí es donde realmente empieza a petarlo, como se dice. Empiezan a hacer platos con los cuadros, cortinas, ropa de bebé, todo tipo de tazas, papel para las paredes. Incluso, y aquí es donde ella estalla, Hallmark, la clásica marca de postales navideñas, empieza a usar los cuadros de la abuela Moses en sus postales de felicitación navideña. Y arrasa. De hecho, tengo datos, en solo un año, en 1947, vendió 16 millones de postales con sus cuadros. Y cuando murió, en 1961, había vendido 100 millones de postales de Hallmark con sus cuadros. Se hace famosa, fíjate que estas son las cortinas. Sí. El gobierno de Estados Unidos hizo un sello con uno de sus cuadros, fue la portada de la revista Time, de la revista Life. Era una artista famosísima, de las más populares en Estados Unidos. Claro, porque su arte no entra a través de los cuadros, como podría ocurrir en un proceso normal, sino que se convierte como en un fenómeno de merchandising, de cultura popular y que está presente en todas partes. Claro, y además es que lo más interesante de esto, ella no lo buscó. Ella no empezó a pintar para ganar dinero. No, ella empezó a pintar para recuperarse de la tristeza por la muerte de su marido. Y esto es una lección. Muchas veces cuando haces algo con un objetivo, voy a triunfar. No te sale. No te sale, porque hay ansiedad ahí. Cuando lo haces con la calma, con el amor, porque te gusta, eso se capta y es probablemente uno de los secretos del éxito de esta mujer. Y ahora explícame por qué estos cuadros que yo veo que son tan bonitos y están tan bien hechos no son tan buenos. Vale, esta es la clave de todo. Te he traído un cuadro de ella, Nieva o Nieva, es como se llama, y lo vamos a comparar con un cuadro de un artista que hace algo muy, muy, muy parecido, las mismas escenas campestres nevadas, que es Bruegel el Viejo. Sí. En el siglo XVI es famoso por esto mismo. Y comparando, aquí sí que vas a entender por qué a la gente del mundo del arte no le gustó mucho. Primero, la perspectiva. En el cuadro de Bruegel que tenemos aquí arriba, hay una buena perspectiva. Los cazadores, son cazadores en la nieve, se les ve más grandes, más cerca. La gente que está patinando al fondo se nota que están mucho más lejos, hay una perspectiva, y luego el paisaje de las montañas se nota que está al fondo, hay profundidad realista. Sin embargo, si tú te fijas en el cuadro de la abuela Moses, lo que está en la parte de abajo es lo que está más cerca, y lo que está en la parte de arriba es lo que está más lejos. Sin embargo, no hay distancia, da la sensación de que están unas cosas pegadas encima de otras, como apelotonado.
esto los artistas modernos a veces lo hacen aposta, pero ella no lo hace porque... Te iba a decir, igual es buscado, pero no, es No. por falta de técnica. Con el tiempo empieza a desarrollarlo un poco mejor, pero claro, como ella nunca ha podido estudiar, hace lo que puede. Y lo que puede es esto, pero aún así gusta. Hay otra cosa, por ejemplo, fíjate en las casas. Bruegel, un artista profesional con estudios, hace las casas en 3 dimensiones. Sin embargo, fíjate en las casas de Ella la no, abuela sí. Moses. Son como... el frontal y el lateral están en el mismo Sí, en plano. el mismo plano. Como pegadas. Luego los colores. Un buen artista que ha trabajado desde pequeño y ha perfeccionado como Bruegel, los colores los matiza, hace luces, hace sombras para que sea más realista. Un artista que no tiene técnica y que no sabe cómo hacerlo, usa colores puros. No hay sombras, no los matiza, es todo... Esto en realidad es muy bonito, porque son colores que saltan a la vista, resaltan, pero es falta de técnica. Y luego fíjate en la postura de la gente. Bruegel hace la gente de frente, de lado, en escorzo, en perfiles, moviéndose. Cuando tú no puedes hacer esto, porque eso es muy difícil, pintas a la gente o bien de frente o bien de lado. Es verdad que ya no sé, las figuras son muy sencillas, son pequeñas, todas más o menos del mismo tamaño, y luego o están de espaldas o están de frente. Sí, o bueno, en este caso la quiere hacer en movimiento. Sí, pero no sé si acaba de salir. Claro, las piernas están de lado porque está caminando, pero el tronco está de frente. Sí, como... es un poco raro. Sí, es una posición un poco extraña, como me acaban de pillar. Exacto, en estos detalles es donde notas que falta calidad. Pero en cambio, tú los ves, distingues un estilo y, vale, tiene razón en todas esas cosas. Técnicamente, pues no es lo más elaborado, no está muy conseguido. Y sin embargo, tiene algo. Esa es la clave que ha vuelto locos a todos los expertos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta mujer sin técnica para que le encante a todo el mundo? Porque hay gente sin técnica millones en el mundo, pero no venden, no calan. ¿Por qué? Probablemente porque su historia es impresionante. 77 años, empezar La verdad a pintar. que sí. Pero luego, fíjate, siempre pinta en todos los cuadros que te he traído una vida rural idealizada. Ella no pinta el presente, los años 40, los años 50. Ella pinta su infancia, una época antes de la industrialización, antes de los coches a motor. No hay vehículos, solo hay carretas tiradas con caballos. Es un poco la vida idílica del pasado antes de que la industrialización lo destruyera todo. Esto, lógicamente, es mentira. La gente del campo sabe muy bien que la industrialización, la técnica, les ayudó mucho. Sin embargo, nos gusta ver ese mundo, esa Arcadia idílica en el que todos éramos felices antes de que los motores empezaran a contaminarlo todo. Entonces, ya nos inspira algo positivo. Luego, en sus cuadros siempre hay trabajo en comunidad. Fíjate, en este de aquí, ella lo que pinta se llama Arces este cuadro. Y ella lo que está pintando es ese momento en el que todo el mundo iba a coger la savia de los arces para hacer el sirope de arce. Algo muy tradicional en el norte de América. Es el trabajo todos juntos, en armonía, todos felices, de antaño. Nos recuerda ese, ay, qué felices éramos antes, que nos llevábamos mejor y hoy todos estamos cada uno a lo nuestro. Esta idea, a veces real, a veces falsa, pero que nos inspira un pasado mejor. Esta vida idílica que ya no tenemos y que queremos recuperar o queremos recordar, es uno de los secretos de esta artista. Nos gusta mirar sus cuadros porque queremos vivir en ese mundo. Y luego está lleno de niños. Que supongo que no sé si esto también conecta un poco con la infancia y precisamente esa idea de nostalgia que decías ahora. Es una gran mentira en realidad. Ella siempre pinta a niños felices, jugando en el campo, en trineos. Pero esto no es así. Cualquiera que haya vivido en el campo sabe que los niños antiguamente, a principios del siglo XX o a final del XIX, no jugaban, ellos trabajaban. Y ella misma... Es su propio caso, claro, es un ejemplo de eso. Exacto, ella trabajaba, no jugaba. Pero ella quiere recordar esa infancia feliz y pinta a los niños disfrutando de la vida. Todo esto junto hace que sus cuadros sean valiosísimos, porque es una vida feliz, una infancia feliz, y además su estilo recuerda al de los niños. Tú ves esto y te gusta y te sientes en paz porque parece que lo ha pintado un niño y es la vida que quieres recordar. Esas son las claves que hacen de los cuadros de la abuela Moses unos cuadros técnicamente malos, pero que la gente adora.
Y un éxito comercial, que también lo fueron, ¿no? Y que además se vendieron, su difusión, su explosión se produjo en los años de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la década de los 40 en Estados Unidos y, por tanto, creo que la gente, lo que necesitaba la sociedad eran vías de escape o imágenes que le permitieran contrastar con la crueldad que estaban viviendo en aquella época, ¿no? Exacto. Siempre pasa a lo largo de la historia del arte. En tiempos duros, el arte se vuelve mucho más dulce y cautivador. Y además, coincide al final de la Segunda Guerra Mundial con que Estados Unidos se convierte en la superpotencia mundial. Y la gente empieza a pensar, nosotros, Estados Unidos, somos los mejores. Y estos cuadros representan exactamente esos valores que ellos creían representar. Ese mundo feliz americano en el que la gente comparte, vive alegre, y esa Arcadia feliz que representa los Estados Unidos, y por eso triunfa. Esos paisajes de un pasado feliz, una vida en la que nos llevamos bien con los vecinos, trabajo armonioso en comunidad, en fin, unas pinturas que si fueran de actualidad ahora mismo también tendrían un uso político evidente de aquellos quienes, ¿no?, se basan en la nostalgia y en evocar un pasado que ya no existe para proponer un futuro en base a eso. Exacto, y por eso los he traído. Porque estos cuadros a mí no me gustan, ¿vale? Lo tengo que reconocer. Técnicamente no están bien, pero te generan muy buenas sensaciones, muy buen rollo. Nos dan algo que no tenemos hoy. Nos dan, en primer lugar, las 3 claves de la felicidad. Hoy la ciencia ha demostrado que hay 3 cosas fundamentales sobre todas las demás que nos hacen tener una vida mental equilibrada. La primera es tener buena vida social. Es decir, cuantas más y mejores relaciones sociales tienes, no muchas, pero sí de calidad, más feliz eres. Y estos cuadros nos representan, nos recuerdan la importancia de llevarse bien con los vecinos. Segunda clave, estar a gusto con tu trabajo. Cuando tú dedicas la mayor parte de tu vida a trabajar y ese trabajo te gusta, vas a ser más feliz. Y estos cuadros representan esa vida en la que trabajo significa algo. Y la tercera, además de trabajar feliz y de tener una buena vida social, sentir que perteneces a una comunidad, que importas. Y estos cuadros representan eso. Tú no vives solo, a libre albedrío. Aquí todos cuidan de todos. Y si te pasa algo, te van a ayudar. Cuando ves estos cuadros, te recuerdan la importancia de vida social, querer tu trabajo, hacer lo que te gusta, o por lo menos sentirte realizado, y vivir en una sociedad en la que importas y los demás te importan. Por eso estos cuadros, aunque no sean buenos, nos ayudan un poco a recordar Tienen lo mensajes, sí. Y oye, ¿la abuela Moses cómo acabó? Bueno, en los años 60, 70 fue un poco olvidada, porque es la época del arte posmoderno, cuando las feministas empiezan a reivindicar a mujeres. A ella no la reivindican, porque esta es una crítica importante. Estos cuadros son un poco patriarcales, un poco machistas y un poco racistas, porque es todo gente blanca y representan una sociedad en la que las mujeres están en casa y los hombres trabajan. Por lo tanto, no es un arte... Ahí, en esta crítica, tienen razón. Tiene otras virtudes, pero por eso durante muchos años fue olvidada. Pero en los últimos años ha estallado. Ahora mismo está en los mejores museos. Empezó vendiendo sus cuadros por $3 cada cuadro, y en 2006, el último dato que yo he podido encontrar, vendió uno en subasta por 1.360.000 euros. Qué barbaridad. Lógicamente ella ya no se llevó el dinero porque ella murió en 1961 con 101 años. Parió 10 hijos, murieron 5, solo sobrevivieron otros 5. Tuvo, tengo el dato aquí, 30 bisnietos y pintó. Solo vivió 25 años de carrera, de los 77 a los 101. Pero en esos 25 años de carrera profesional pintó 1.600 cuadros. ¡Wow! Así que... La historia de la abuela Moses y por qué triunfó, sobre todo en aquella época, un tipo de arte que técnicamente pues no es el mejor, pero con esas razones sobre todo y esa conexión con las claves de la felicidad que nos trazaba ahora Pablo Ortiz de Zárate. Te escucho ya la semana que viene, Pablo. La semana que viene más, claro. Muchas gracias, con más láminas, con más cuadros y con más explicaciones. Ya sabremos. Todavía no sé de qué hablaremos, pero... Bueno, pero anda que no hay tiempo. Adiós, Pablo. Hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.